gracias por acogernos en este foro de libertad en general y de libertad económica que es la Fundación Rafael del Pino y que demuestra que los empresarios pues, no son ningunos diablos, sino gente que crea riqueza económica y riqueza intelectual. Y este es el caso, es un caso paradigmático, ¿no? Todo lo que hacéis es sencillamente maravilloso y ayuda a que España sea un país mejor y Madrid una ciudad más importante y más culturizada, que no es moco de pavo. Aquí hay que decir que hoy no estamos, somos todos los que estamos, pero no estamos todos los que deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque en España pues, la libertad en general pues, a veces brilla por su ausencia y a lo mejor pues, aquí falta una cuarta persona que por los imponderables de este mundo en el que nos ha tocado vivir, hay una dictadura silenciosa en España, le han prohibido estar. Tan sencillo como eso. Dicho todo lo cual, aquí tengo a dos personas que de economía saben mucho más que yo. Daniel Lacalle es viejo amigo y es un tipo que antes de triunfar financieramente en Madrid triunfó en Londres, que es la capital financiera del mundo, junto con Nueva York, entre otras cosas porque los ingleses atraen pues, buena parte del dinero y de las finanzas que los Estados Unidos no quieren acoger por razones legales, morales y éticas. Y él pues, ha sido profeta en su tierra, en España, y también en Reino Unido, donde yo le conocí siendo una estrella del mundo financiero y bancario del Reino Unido. Él tiene una particularidad y es que él puede hablar de ecuanimidad porque es nieto de un ministro de Franco y su padre era militante del Partido Comunista, ¿no? Es decir, el escenario perfecto para crecer en una cierta imparcialidad y ecuanimidad, ¿no? Para tener visión de los dos mundos del espectro ideológico, en su caso un poco extremos, ¿no? Él está bastante centrado y ha ayudado a elaborar buena parte de los programas económicos del Partido Popular y yo no descartaría que dentro de un año, si Dios quiere, pues hay cambio de gobierno en este país, pues no descartaría que Dani sea pues alguien importante, pues no sé si acabará siendo gobernador del Banco de España, ministro no creo porque ya los puestos están casi ocupados o cualquier otra cuestión. Y José Luis Moreno tiene una virtud que tenía, a mí me apasiona la economía, y José Luis Moreno tiene la virtud que tenía la profesora de economía que yo tuve en la Universidad de Navarra, una ciudadana de Guernica, que es la que me insufló el amor por la economía, y es que se le entiende. Es decir, hablar de economía y que se le entienda es complicado porque los economistas hablan para economistas, entre ellos se entienden, pero lo que es muy difícil, y José Luis Moreno lo ha conseguido, y lo digo porque soy su director, es que hable de economía y de temas a veces farragosos y se le entienda siempre y muy bien, ¿no? Y una prueba es su libro Geoeconomía Estratégica, que son una sucesión de artículos que ha publicado en OK Diario y que son sencillamente maravillosos y, ya digo, muy fáciles de entender. Y dicho todo lo cual, pues yo pasaría al coloquio, los protagonistas son ellos. Si algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues rellenan un papelito, me lo pasan y yo haré la censura correspondiente y contestaremos las preguntas que sean más interesantes y que crea un servidor que hay que responder. Y la gran pregunta del millón es, en estos momentos, es pura geoeconomía, geoestrategia. ¿Cómo pensáis que va a acabar esto y cómo pensáis que va a afectar a nuestros bolsillos con los vaivenes del presidente Trump, que un día dice que la guerra va a durar 2 días, luego llevamos ya 3 semanas, hoy dice que hay casi un acuerdo con la dictadura iraní, y luego resulta que los iraníes dicen que no hay un acuerdo? ¿Cómo creéis que esto puede afectar a nuestros bolsillos? Porque la invasión de Ucrania ya afectó de manera notable a nuestros bolsillos, encareció los precios de todo tipo y yo creo que esto son palabras mayores, además teniendo en mente lo que pasó en los años 70 con ese auge exponencial de los precios del petróleo. Y yo empezaría pues quizá por el protagonista. Sí. Eduardo, si me permites, primero quería dar un poco de agradecimiento porque es una oportunidad, cuando uno escribe un libro, agradecer a todas aquellas personas, instituciones que han hecho posible la publicación del libro y en primer lugar, darle las gracias a María del Pino que este libro se presente en la Fundación tiene mucho sentido porque, como antes comentábamos, yo recordaba a María,
la inquietud mía sobre estos temas viene de todas las actividades que he hecho con la Fundación Rafael del Pino desde hace muchos años. Entonces, mucha de la filosofía que hay recogida en este libro, en esta casa, que para mí siempre ha sido la Casa de la Libertad, es precisamente todo lo que hemos hecho con la Fundación Rafael del Pino, tanto en Oxford como en Harvard, como en las reuniones que hemos tenido aquí en Madrid. Entonces, sea por delante mi agradecimiento, ¿no? Y además que podamos presentar este libro aquí, que es el tercer libro que presento, el primero que he escrito yo solo, los otros en equipo, ¿no? Y luego tengo, bueno, también un agradecimiento, como aquí comento, a muchas personas. Aquí entre el público hay muchos jefes míos y entonces tengo que agradecerles la presencia, ¿no? Jefes en la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, Esperanza Aguirre, que la tenemos aquí también con nosotros, Antón Aldor, que fue un jefe mío en KPMG, Íñigo, Enrique de Luna en el Ayuntamiento de Madrid, Percival en la Comunidad de Madrid, José María en la Comunidad de Madrid. Bueno, está muy bien que tus jefes vengan a verte y yo quiero dar las gracias. Y yo creo que poco más puedo decir. También gracias a la decana del Colegio de Economistas de Madrid, muchas de las reuniones que hemos tenido en el Colegio de Economistas de Madrid vienen recogidas en estos artículos, etcétera, ¿no? Respondiendo y por supuesto gracias a ti y al diario que diriges, porque desde hace 2 años, más de 2 años, escribo sobre lo que quiero. Es decir, que eso es plena libertad. ¿Y no se te censura jamás? Nunca, jamás. Eso no lo pueden decir nunca, jamás. Ni en los el columnistas de otros medios. Ni en el tema. Y eso te lo agradezco públicamente. He tenido una libertad absoluta. José La Morena, que estará allá al fondo, pues da fe de que esto que digo es cierto, ¿no? Vivimos en un momento complicado y además, tal y como se recoge en este libro, en algunos de los casos, no será porque no sabíamos que podía ocurrir. Porque este libro, que se empieza a escribir hace 2 años, recoge artículos sobre el tema de Irán, sobre el tema de Ucrania, sobre el tema de Venezuela, sobre el tema de Groenlandia. Y las cosas han ido ocurriendo como muchos analistas decíamos que podían ocurrir. Ahora mismo en lo que estamos es en un combate, desde mi punto de vista, entre China y Estados Unidos, y cada país está jugando sus cartas en el mundo de la geopolítica, la geoeconomía, de la mejor forma que sabe. Y además lo estamos haciendo en un lugar donde es fácil hacer este combate, que es el mundo de la energía. El mundo de la energía, como tú bien has comentado, es fundamental para todos, porque al final nosotros entendemos que lo que pagamos por la gasolina, por el gasoil, lo que pagamos por la electricidad, tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz. Aunque es verdad que muchas veces no sabemos, cuando leemos las noticias y vemos lo que ocurre, no sabemos qué es lo que está pasando. Y como decía Ortega y Gasset, eso es lo que nos está pasando, que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Porque no es fácil de interpretar con los datos que tenemos, ¿no? Entonces, lo que vemos a corto plazo es que la gasolina sube, vemos que el gasoil sube, que sube la cesta de la compra, que hay una previsión que la inflación va a subir, y eso nos va a afectar al bolsillo. Y por el camino estamos viendo pues, que se ha cerrado un estrecho, como es el Estrecho de Hormuz. El otro día, cuando preparábamos esto en casa, yo ponía las declaraciones que había hecho el secretario de Estado de Comercio, ¿no? Que decía que el Estrecho de Hormuz no estaba cerrado, que realmente es que nadie se atreve a pasar por el Estrecho de Hormuz. Y realmente no se ha cerrado, es decir, no se ha cerrado realmente por el ejército de Irán, se ha cerrado porque las aseguradoras han dicho que no se cubrían, si algún barco tenía un problema, los seguros dejaban de funcionar. O sea que también todos estos datos son los que tenemos que tener encima de la mesa cuando hablamos de energía y cuando hablamos de lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, y esto nos va a dar para mucho tiempo. Y ahora te toca a ti. Muchas gracias. Mi maestro. Muchísimas. Yo también quiero dar agradecimientos aquí porque, vamos, qué gusto es estar en la Casa de la Libertad siempre, ¿verdad? Y qué gusto es estar con 2 héroes de la libertad, Eduardo y José Luis, porque hacéis mucho y esto siempre nos
La desigualdad mimética nos ayuda a ser mejores y ver cómo la gente que está siempre peleando por la libertad, esta esperanza, estáis todos los que estáis aquí, para mí es muy importante. Y yo creo que, aparte de los agradecimientos, es importante recordar que vivimos en una época en la que, teniendo más información que nunca, tenemos más censura que nunca. Sí, señor. Y lo que estamos viviendo es una cosa muy curiosa, que es que, teniendo muchísimo más impacto todas las cosas que llegan, hay una narrativa claramente que está sesgada hacia la propaganda que llega de un lado, el lado de Irán, claramente. O de Rusia. Bueno, es lo mismo. Es que, como bien dice Eduardo, y como has dicho tú perfectamente, lo que estamos viviendo ahora mismo es la evidencia de algo que nos hemos dado cuenta por fin, pero que lo hemos hablado durante mucho tiempo, que es el hecho de que esa idea de que el mundo iba a ir de la mano cantando canciones de mocedades todos juntos, eso no existía, no ha existido nunca. Y tenemos la evidencia de que hay dos hegemonías, la de China y la de Estados Unidos, y que China y Rusia son socios estratégicos sin límites, que Irán es socio estratégico de China y de Rusia, que Venezuela es socio estratégico de los tres, y que Estados Unidos tenía un problema de seguridad nacional clarísimo, porque el otro día puse yo en mis redes las declaraciones del ayatollah Jamenei diciendo en el Parlamento de Irán: muerte a América no es un eslogan, es una política. Bien, eso lo sabemos. Sabemos también que Irán había incumplido 2 resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en las que la Agencia Internacional de la Energía Atómica certificaba que habían enriquecido más de 400 kilos de uranio, muy por encima de los niveles necesarios para el uso de consumo energético, que es un 4%, y enriquecer al 60% es militar. Entonces, todo eso lo sabemos. Sin embargo, escuchamos todos los días algo así, pues como que Irán paseaba por el mundo con una especie de mundos de Yuppie ridículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Yo creo que lo que va a ocurrir es algo que lo vimos también con la guerra de Ucrania, que es: primero tienes un alza de los precios del petróleo, porque de repente sube la prima geopolítica que se le añade a las materias primas. Y después el mundo empieza a darse cuenta de que esa prima geopolítica hace mucho que ha perdido el poder que tenía antes. En un libro que yo escribí, que se llama La madre de todas las batallas, hablaba del final del petróleo como arma. ¿Por qué? Porque, claro, en el año 2008, cuando el petróleo se fue a $140 por barril, que en términos reales sería hoy 212, no me vayan a hablar de precios del petróleo en términos nominales, Estados Unidos producía 5 millones de barriles al día, hoy produce 13,8. Estados Unidos producía menos de 150 millones de BTUs de gas natural, hoy produce casi 1.000 millones. Es decir, Estados Unidos es independiente en petróleo y es independiente en gas natural. Eso cambia absolutamente todo. También hay otro factor, y es que, al contrario de lo que mucha gente piensa, en la OPEP, todos los socios de la OPEP, excepto Venezuela, pero eso ya no cuenta, son adversarios de Irán. La OPEP ha estado aumentando producción cada mes, todos los meses, cada trimestre, con la información de esas 2 resoluciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Que vamos a tener un periodo en el que, mientras todo esto copa los titulares, y se habla del cierre del Estrecho de Hormuz, el otro día en una televisión que pagamos todos, se dijo que el Estrecho de Hormuz tiene 3 kilómetros de ancho. 50. 33. 50 kilómetros. Exacto. O sea, las cosas. Entonces, claro, no nos damos cuenta de que ese riesgo geopolítico, fíjate lo rápido que baja, que hay un tuit de Donald Trump diciendo que han llegado a un acuerdo para el cese de las hostilidades y el precio del petróleo pierde $10. $10, ¿no? Entonces yo creo que va a pasar un poco eso, que es decir, que terminará la guerra como la conocemos, pero continuará el conflicto como lleva desde hace 6.000 años. Y que a eso nos vamos acostumbrando en un entorno en el que cada día ese arma política del petróleo, ese arma política del gas natural, pierde poder
a medida que la oferta... Sí, pero pierde poder, pero los precios se encarecen. Eso es. Y permanecen encarecidos durante mucho tiempo. Se consolida esa inflación de los precios de las materias energéticas, ¿no? Por tanto, en fin, es verdad que Estados Unidos es menos dependiente que hace 50 años, pero no lo es menos que los precios se disparan y ya no vuelven a caer. Fíjate qué curioso. Si nosotros vemos el precio del petróleo hoy, está a $100 el barril, $110 el barril, es el equivalente a 212 del año 2008. Es decir, es verdad que los precios han subido de la gasolina, etcétera, entre otras cosas por los impuestos, pero si lo miras, el año pasado el precio del petróleo cayó un 22%, el anterior cayó un 15%. Yo creo que es importante, por lo tanto, darnos cuenta de la diferencia entre lo que nos afecta a nuestro bolsillo, que es la cantidad de trabas burocráticas y impositivas, etcétera, y lo que paga y lo que cuesta el petróleo para los productores. Ya no me extiendo más, ya me callo. Dilo. No, que iba a cambiar el tema, pero terminando con eso. No, otro tema que es muy importante de lo que está ocurriendo con Irán desde el punto de vista de la economía estratégica es lo que está pasando con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con Irán? Pues lo que está haciendo Irán es amenazar a los países del Golfo, bombardeando las instalaciones que tienen de Microsoft y de Amazon Web Services, que dan servicio en la nube, para de alguna forma decir al mundo lo vulnerables que son los sistemas de este tipo de inteligencia artificial, desde luego en el Golfo. La zona del Golfo tiene, me parece que son 17 cables subterráneos. Muchos de los cables subterráneos, que son los que dan internet, etcétera, y comunicaciones, pasan por el estrecho de Hormuz también. Si alguno se estropea, ahora mismo no hay nadie que lo pueda reparar por razones obvias, ¿no? Porque si, igual que pueden hundir un barco de petróleo, de esos que pone no fumar, pues también pueden hundir un barco que va a arreglar unos cables y que desde luego no lo van a permitir trabajar. Pero es que yo esta mañana en una entrevista comentaba que podemos estar viendo unos estados, que son los estados del Golfo, como estados fallidos, porque no se han gastado dinero en defensa, no se han gastado dinero en defender los recursos que tienen. Viven en un mundo ideal, muy conectado, mundo financiero, hay un montón de compañeros nuestros que se han ido a trabajar al Golfo y ahora están pensando, ¿qué hago yo aquí, no? Sí, pero Qatar tiene una base importantísima de Estados Unidos en Doha. Pero le han bombardeado el gas. Sí, el GLP, Dubái, el 9%... Dubái ya empieza a tener un ejército más o menos apreciable, con aviones de combate muy bestias. En fin, que estos tíos ya saben lo que hacen. Luego, más allá de todo eso, tú has puesto, José Luis, encima de la mesa la lucha de poder entre China y Estados Unidos. Yo diría entre China, Rusia y Estados Unidos, porque China y Rusia son un team, un equipo, ¿no? ¿Cómo creéis que va a terminar esta lucha? Porque es una lucha, en definitiva, entre la democracia, o sea, Trump en España nos lo presentan como un dictador, pero es un demócrata y una persona elegida en las urnas, y Putin es un dictador, y Xi Jinping, ahí simplemente no hay elecciones. El señor Putin la roba y el señor Xi Jinping pues no se pasa por las urnas. ¿Quién va a ganar? Porque eso es importante. O sea, más allá del tema económico está el tema de la libertad, de la batalla cultural que se va a dar. Y voy a ser muy breve, yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar los buenos. Porque tiene mucha más fuerza la libertad que el resto de cosas que hay encima de la mesa, ¿no? Cuando tú ves lo que está ocurriendo en Ucrania, para muchos no es fácil entender cómo una potencia como Rusia no puede derrotar a un país tan insignificante como Ucrania. Bueno, porque los ucranianos están luchando por su libertad, están luchando por su honor, por su país, y los rusos no. Los rusos están intentando hacerse con el control de un país distinto al suyo, y además de una forma muy cruel. Es decir, la guerra de drones, una de las cosas que nos han enseñado, hoy mismo estoy haciendo el curso del CSDEN, y hoy mismo hablábamos de drones en el curso, ha cambiado las reglas del juego. Los drones han sido y están siendo muy crueles con la población civil de Ucrania, ¿no? Al final, ¿tú para qué quieres ganar una guerra? ¿Para someter al pueblo? Esto es como cuando Churchill durante la Segunda Guerra Mundial le planteaban que por qué no cerraban los cines, los teatros, la actividad cultural,
Y entonces Churchill contestó, ¿y entonces para qué estamos luchando? Estamos luchando por la libertad, estamos luchando por esto. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar los buenos, vamos a ganar los que defendemos la libertad en Ucrania y, por supuesto, en Irán. Lo que pasa es que muchas veces los buenos no parecemos buenos. Y es que la propaganda tiene mucha importancia, ¿no? Y es una de las amenazas híbridas más potentes que a veces no somos capaces de reconocer, que es que tenemos al enemigo dentro de casa. Bueno, tenemos a sueldo. Y no voy a dar ningún nombre, que está de muy rabiosa actualidad, ¿no? Muy rabiosa actualidad. Y no voy a hablar de este gobierno que está a sueldo del gobierno chino, ¿no? Tú mismo. Eso es un hecho, no es algo que... No es conspiranoia, son hechos fácticos. Pero vamos a ganar los buenos sin ninguna duda. Siempre hemos ganado los buenos. Dani. Nunca apuestes contra América. Mira, todo el mundo... ¿Sabes lo que pasa? Que en Estados Unidos todo el mundo critica porque es un país libre. La razón por la que no nos enteramos de lo que pasa en Irán es porque no te puedes enterar de lo que pasa en Irán porque está prohibido cualquier tipo de información. La razón por la que no te enteras de lo que pasa en Gaza, lo que pasa en China o de lo que pasa en Rusia es efectivamente porque no hay información. Entonces, claro, la propaganda versus la crítica libre de ciudadanos libres que legítimamente pueden criticar a su presidente, me recuerda aquel famoso chiste de Ronald Reagan, ¿no? Que decía que este ciudadano chino, este ciudadano ruso se encuentra con un americano y le dice el ciudadano americano: yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle a mi presidente, no estoy de acuerdo con usted. Y ella dice: hombre, yo también. Yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle a su presidente, no estoy de acuerdo con usted. Claro, estamos en esa situación y yo la recuerdo, Eduardo, y vosotros, muchos de los que estáis aquí lo recordaréis también. ¿Os acordáis de los 80? Y la idiocia que vivíamos con la propaganda de que Gorbachev era como una especie de cuarto miembro de los Bee Gees y que Ronald Reagan nos iba a llevar a la Cuarta Guerra Mundial y que iba a ser el desastre y que nos iba a matar a todos y que era tonto y que era malo. Lo mismo. Muy tonto no parecía. No lo era. Y tampoco lo es. Tonto era Carter. Eso es. Y eso es. Lo que estamos sufriendo ahora es que el presidente Trump tiene que lidiar con la idiocia de John Kerry y del pobre presidente Biden, ese no estaba a cargo, pero de John Kerry, que decidió que la política a llevar a cabo era mirar hacia otro lado mientras los iraníes llevaban a cabo su política de muerte a América y aniquilación de Israel. Entonces, ahora mismo... Hoy publicaba una firma de análisis que tenía toda razón. Vamos a vivir volatilidad a corto plazo por seguridad a largo plazo. ¿Que suena difícil de creer? Claro que suena difícil de creer, pero es que hay que mirar más allá de la propaganda, como gracias a Dios hacéis vosotros y la gente que estáis aquí en la Casa de la Libertad. ¿Y cómo creéis, a efectos prácticos, que esto va a tener, qué consecuencias va a tener a efectos prácticos desde el punto de vista, por ejemplo, de la inflación? Nosotros, la España de Sánchez es la España de la Champions, según Sánchez. Si le escuchas esto parece Hollywood, pero lo cierto y verdad es que somos campeones en inflación de los grandes países de la zona euro, los campeones, de largo. Tenemos 3 veces más inflación que Francia. Tenemos medio punto y pico más que Alemania y el doble exactamente que Italia. ¿Esto cómo va a redundar la crisis de Oriente Medio en la inflación, que al final es la mayor y más eficaz fábrica de pobres que pueda haber? Todos los conflictos bélicos que han tenido foco en los temas de energía han supuesto luego inflación. Entonces, como decimos los economistas, si siempre pasa, pues seguramente volverá a pasar. En el caso de España, pues efectivamente pasará más, porque además, no nos equivoquemos, es que no estamos hablando solamente de combustible, no estamos hablando solamente de gasolina, de gasoil, de petróleo, estamos hablando de los fertilizantes. Los fertilizantes son muy importantes para nuestro campo. Estamos hablando del plástico, de los envases, estamos hablando del transporte, estamos hablando de muchas de las cosas que afectan a nuestra cesta de la compra, ¿no? Que yo me acuerdo cuando se decía, no, es que la inflación a mí no me preocupa, lo que me preocupa es la cesta de la compra, pues lo que va a subir es la cesta de la compra. Es decir, lo que va a subir es lo que compramos en el supermercado, las vacaciones, cuando vamos de viaje, cuando pedimos algo en un restaurante, es decir,
eso es lo que va a subir. Y es verdad que nosotros estamos por encima de la media europea en lo que respecta a la inflación. Y eso es un problema, claro que es. A ver qué hacen los bancos centrales también, ¿no? Porque una solución fácil de los bancos centrales es, pues te subo los tipos de interés, ¿no? Para que no suba la inflación, ¿no? Y entonces ya haces así con el sistema. Es lo que le faltaba, exacto. Atacar un shock de oferta con políticas de demanda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues mira, tú lo has dicho, ¿por qué tenemos más inflación que la media de nuestros países? Hoy ha dicho la señora Agesen, que solamente se le puede ocurrir a ella, que el sol y el viento no se frenan en el estrecho de Hormuz. Es una de las idioteces más grandes que he escuchado en toda mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque España, el 70% de nuestras necesidades de energía primaria son importadas. Y porque el 80% de los paneles de solares vienen de China y yo no he visto nunca hacer rotores eólicos cantando canciones. Eso obviamente necesita cobre, necesita litio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hemos pasado desde el año 2019 al año 2026 de depender de Rusia y de Argelia a depender de Rusia, de China y de Estados Unidos. Y nos hemos peleado con Estados Unidos, diplomáticamente, se ha peleado el gobierno, no yo, con Israel, con Argelia y con Estados Unidos. Con Argelia siempre nos olvidamos que era nuestro mayor proveedor de gas y lo hemos sustituido con más gas natural licuado ruso. Esto solamente lo puede conseguir un burócrata, que es hablar mucho de Ucrania y luego ser el quinto mayor importador de gas natural ruso licuado. Esto es increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El efecto que dice José Luis nos va a afectar a largo plazo en España. ¿Por qué? Porque ahora nosotros lo estamos viendo en el precio de la gasolina, en el precio del gasóleo, pero lo vamos a ver en el precio del gas y en el precio de los fertilizantes, etcétera, porque el periodo de inyección nos pilla verano y primavera en medio de una guerra, que eso es obviamente impredecible, pero en medio de dos conflictos diplomáticos que esos sí son autoinfligidos. Y los salvó del invierno del año de 2022 y del año de 2023 y del 2024 nos salvó Estados Unidos por las importaciones de petróleo de esquistos, el que prohibimos aquí, esto solo podemos hacer nosotros, lo prohibimos aquí, lo compramos allí, y el gas natural licuado. Entonces, ahí es donde vamos a tener un problema que, como siempre, vendrán las empresas a solucionarle al gobierno, pero lo solucionarán en cuanto a seguridad de suministro, no en cuanto a precio. Y ahí es ¿Y dónde se puede ir la inflación? Porque se habla del 4%, del 4,5%. Claro, son palabras mayores, muy mayores, ¿no? Yo siempre me gusta lo que tú has dicho, ¿no? La cesta de la compra, porque la inflación, el IPC, primero, la inflación no es el IPC, pero el IPC, claro, el IPC inmediatamente lo primero que bajan es el peso de la vivienda y el peso de los alimentos ya lo sube. Entonces, la cesta de la compra es lo que se va a encarecer de manera significativa y probablemente será entre un 7 y un 11% este año. O sea que volvemos a los tiempos de Ucrania. En cuanto a la cesta de la compra, seguro. Sí. En cuanto a la cesta de la compra, seguro, porque el efecto de... Es que tenemos que entender no solamente el efecto importantísimo de las materias primas, sino el efecto de toda la cantidad de trabas que se le han puesto a la competencia, al cambio, a la posibilidad de que se traigan productos de otros lados, etc. Los aranceles, que siempre nos olvidamos de los aranceles que ponemos nosotros, que hoy estamos pagando en la gasolina de los 2 euros aproximadamente 11 céntimos son aranceles. Esto es importante también, ¿no? A ver, yo lo más importante que puedo decir en cuanto a esto es que vienen tiempos complejos y la reacción que está tomando nuestro gobierno, pues a veces no es la reacción que tú pretendes de un gobierno responsable, ¿no? De alguna forma viene en varios de los capítulos o de los casos prácticos que aparecen en el libro, ¿no? España tiene una situación geoestratégica muy buena, estamos en el estrecho. Tenemos una situación sísmica buena, en el sentido de que no hay grandes seísmos, con lo cual teóricamente podríamos vivir mucho más de la energía nuclear de lo que vivimos, podríamos incrementar el parque de energía nuclear, podríamos también instalar más centros de datos, puesto que España es un lugar donde vienen muchos cables internacionales marítimos, vienen a nuestro país.
España es un país que tiene uranio, España es un país que tiene litio, pero está prohibido extraer el litio y el uranio. Es decir, todas estas cosas que aparecen en el libro, en esos casos prácticos, cuando llega un shock de oferta como este, pues es cuando miras atrás y te das cuenta que estás solo, porque dependes de los demás. Entonces, hemos puesto muchas veces, y el informe Draghi y Letta habla de la autonomía estratégica de Europa, ¿no? Pero es que nosotros nos hemos ido cargando la autonomía estratégica de España, tanto en materias primas, como en minerales raros, como en la energía nuclear. Lo que está pasando en España con la energía nuclear es de juzgado de guardia, es que estamos en, ¿no? Como era no a la energía nuclear, ¿no? Que estamos en una Alemania, isla, ¿no? Francia está aumentando la energía nuclear, Reino Unido está aumentando la energía nuclear, Alemania está a punto de darle la vuelta al programa de la imprudente, por ser suaves, de Angela Merkel, que estaba a sueldo de Moscú todo su entorno, en fin. Y nosotros la necesitamos. ¿Y qué hará el Partido Popular cuando gobierne? Que afortunadamente yo creo que queda poco para que gobierne. Es decir, estos señores se van a atrever a implementar la energía nuclear, que es la más barata y la más segura y la más eficiente, o van a ser acomplejaditos como son en Extremadura, en el programa que presentó María Guardiola había la potenciación de la energía nuclear. Extremadura, que es una región muy querida por muchos, tiene recursos como el litio. Sí, pero el último permiso y el primero depende de Madrid, depende de Moncloa. Correcto. Depende de la tal AGESEN. Bueno, la antecesora de AGESEN ahora es partidera de la energía nuclear en la Unión Europea. Entonces, a lo mejor podemos aprender de lo que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que vienen tiempos difíciles. Entonces, decisiones que has tomado cuando el mundo era de jiji jaja, a lo mejor ahora se toman de otra forma, ¿no? Nosotros seguimos comprando, también aparece en el libro, seguimos comprando el uranio en Rusia. También compramos el titanio en Rusia. Es decir, es que esto es muy complicado todo, ¿no? De explicar, ¿no? Pero también hemos comprado helicópteros en Rusia que no hemos podido utilizar para apagar incendios. Hemos comprado coches en el ejército español comprados en China que los han prohibido en Israel y en el Reino Unido porque graban las conversaciones y geolocalizan los coches. Es decir, es que son decisiones que se han ido tomando que, claro, cuando las cuentas todas seguidas son sorprendentes, pero que es la realidad, ¿no? Entonces, claro, en el tema de energía nuclear, ojalá fuera el único de los errores que se han cometido muchos. Yo creo claramente que las minicentrales nucleares estas que se están desarrollando para los data centers en Estados Unidos y en el Reino Unido son una solución óptima para nuestras necesidades. Y a partir de ahí alargar la vida útil de algunas de las centrales nucleares que no están cerradas ni están a punto de cerrarse es una decisión inteligente. Pero vosotros que estáis cercanos al PP y que algún papelito habréis enviado a Feijóo últimamente, digo, habláis de estas cosas, le decís que... Yo estoy a favor, lo pone aquí... Y le decís que hay que implementarla en hay que hacer tres. O sea, que hay que ir en dirección contraria a la que va Sánchez. Hay que hacer tres cosas. El otro día leí un tuit maravilloso, X, que decía, en el mundo solo quedan dos personas en contra de la energía nuclear, Pedro Sánchez y Lisa Simpson. Es buenísimo. Pero es súper importante hacer tres cosas. La energía nuclear no solamente se necesita defender y apoyar, sino que se tiene que desatascar, porque claro, el problema, la energía nuclear hoy en España es inviable por los impuestos. Por el impuesto nuclear, que la fiscalidad de la nuclear en España es el doble de la fiscalidad que hay en Francia. Aquí siempre que hablamos de los impuestos de la energía, nos olvidamos de la cantidad de impuestos que hay encadenados, ¿no? Primero hay que eliminar el impuesto nuclear o, desde luego, cambiarlo radicalmente. Y eso ya haría las centrales nucleares viables. Segundo, hay que extender la vida de las centrales nucleares que están ya en marcha y que técnicamente, además, está dado el ok que debería extenderse la vida. Y tercero, tenemos que invertir en mininuclear. O sea, no es solamente defender lo que ya es casi el 20% de la generación en España en media, sino que es que tenemos que aumentar porque con los data centers, como tú muestras y todo esto, lo que nos vamos a dar cuenta es que ya era una imbecilidad lo de ideologizar la energía, porque la nuclear es de izquierdas en Francia y es de derechas en España. Es una tontería que solamente se le ocurre a políticos. Pero es que nos tenemos que dar cuenta, como se han dado cuenta China hace mucho tiempo y Estados Unidos hace más tiempo todavía,
que vamos a necesitar todas las tecnologías, que no puedes ir por ahí con el lujo de decir esta no vale, que vamos a necesitar gas natural, que vamos a necesitar petróleo, que vamos a necesitar, por supuesto que vamos a necesitar nuclear, vamos a necesitar renovables, solar y eólica, y vamos a necesitar hidráulica. Y ese es otro tema que tiene el Partido Popular que trabajar, que es el de la hidráulica. Porque ahora mismo se están tomando decisiones que llevan a que un montón de las centrales hidráulicas vayan a ser también inviables dentro de 4 años. Entonces, esas 4 cosillas, a ver, yo creo que sí nos van a hacer caso, porque a José Luis le hacen caso, seguro. Y luego hemos tenido un apagón que, aunque todo el mundo... El PP luego tiene miedo, pues dirán, oye, la nuclear, una manifestación... No, lío. Yo creo que ya no. El tema nuclear es nuclear ya y ese no va a haber problema. Y luego el apagón también nos cambió el chip a todos, ¿no? No nos creíamos que se podía ir la luz en España. Se sigue yendo, parcialmente. Claro. Sí, pero se sigue yendo porque sí. En donde yo vivo en Madrid se ha ido la luz 5 o 6 veces en el último mes y medio, cosa que no pasaba hace 40 y tantos años. Lo recordamos cuando éramos niños, que se iba luz y se lo corta, ¿no? Y se le corta a la industria. A la industria se ha convertido en norma cortarle la electricidad a la industria. Se ha ya convertido en norma que el 80% de los proyectos industriales de España no tienen acceso a red eléctrica. O sea, todo esto va a tener que hacerse un cambio radical. Y luego una amiga mía que se dedica al tema de construir casas decía que ahora mismo estamos en una especie de juegos del hambre por la energía. O hay para los centros de datos o hay para las viviendas. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Tiene que haber para las viviendas y tiene que haber para los centros de datos. Luego la inflación es una fábrica de pobres y una fábrica monumental, infalible de parados. ¿Cómo puede afectar al mercado de empleo del que tanto presume Pedro Sánchez, aunque somos los campeones o los subcampeones de Europa también en paro? Que eso nunca se dice con todas las letras. Parece que vivimos en los mundos de Yuppie, que esto es jauja, Hollywood, que diría la señora vicepresidenta del Gobierno, pero lo que es evidente es que las cifras de paro en España son brutales. Solo las consiguió poner en su justo término José María Aznar, de eso se aprovechó Zapatero y luego Zapatero ya las disparó a los mismos niveles de paro que tenía Estados Unidos cuando el crash del 29. ¿Dónde nos podemos ir en paro? Esa que es fácil para ti. ¿Dónde nos vamos a ir en paro? Mira, teniendo en cuenta que ahora mismo con lo que llaman... Bueno, y luego vamos a perder los fondos Next Gen, que eso nos metía 1,5 puntos de PIB, es decir, que eso es otro lío del que no se ha hablado suficientemente, de lo que puede venir cuando cesen los Next Gen. Lo de la corrupción de los fondos Next Gen será la cueva de Alibaba, que espero que la podamos contar más pronto que tarde. Eso va a ser, todo lo que ha salido hasta ahora de la corrupción socialista es un juego de niños de teta, al lado de lo que puede salir. Pero yendo a las consecuencias prácticas de la inflación y del final de los fondos Next Gen. España, con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque siempre se olvida esto cuando se habla de este gobierno, con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, tiene la tasa de paro oficial más alta de la Unión Europea y por encima de la de Grecia, en la que no existe el maquillaje de los fijos discontinuos inactivos, pero es que en España hay 980.000 fijos discontinuos inactivos, que son parados escondidos. Y eso significa que la tasa de paro real en España es cercana al 14%, y por lo tanto... ¿Pero Pedro Sánchez haciendo trampas? No, hombre, no. No. Sí. Mira, el tema de los fijos discontinuos inactivos es una cosa que es impresionante, porque cuando gobernaba Rajoy y había 75.000 fijos discontinuos, los sindicatos lo llamaban paro escondido y precariedad institucionalizada, y cito, y ahora silencio cuando hay 980.000. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al Partido Popular? En la época de Aznar, los fijos discontinuos, después de ser director del Mundo en Baleares, yo creo que iban al paro en los meses en los que no trabajaban. Los fijos discontinuos se consideraba, obviamente, que... claro, y desempleada. Pero tú piensas lo siguiente, el cambio estadístico que llevó a cabo en la reforma laboral Yolanda Díaz ha llevado a una situación tan alucinante en la que en España hay 10 regiones en la que hay más gente cobrando del paro que parados oficiales.
Así bajo el paro también, ¿no? No sé si lo sabéis, pero México es el país que tiene la segunda tasa de paro más baja del mundo después de Japón, ¿no? Claro, y yo siempre que voy a México digo, a mí lo que me extraña es que no sea una tasa del 0%, porque claro, si quitan a todos los que llaman, ¿cómo los llaman? Desencantados. Le llaman, si quitan a los desencantados, que es los que no trabajan y los que trabajan para el narcotráfico, y los que, claro, entonces ya no hay paro, ¿eh? Pues van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa oficial de paro? La tasa oficial de paro va a seguir artificialmente deprimida mientras el número de personas que reciben prestaciones se dispara. Eso lo vas a ver seguro. Porque claro, ¿qué es lo que va a pasar con un fijo discontinuo que está inactivo? En marzo, en agosto, sí, el turismo sufre por esta situación. Yo creo que va a tener suerte este presidente maldito que nos ha tocado, porque en Baleares las reservas se han disparado. Ah, bueno, pues mira. O sea, yo lo conozco bien y estuve este fin de semana y me decían, no, se han disparado las reservas. Bueno, pues mira. O sea, que es que nos volverá a salvar el turismo. Tiene suerte. Bueno. ¿Pero dónde nos podemos ir? ¿A qué cifras de desempleo reales? ¿Cifras de desempleo reales? Pues si estamos en 3,5 millones de desempleados reales, que suba a 3,600, 3,700, no sería nada raro. Que se quedase, que tengas 4,200,000 desocupados, seguro. José. Yo, donde hay un maestro, no manda marinero. No, marinero no. Mira, estamos ahora en 4, pues a ver, 4,200. Hay varios pilares que son importantes para la creación de empleo, ¿no? Que es, por un lado, lo hemos comentado antes, todo lo que tiene que ver con la industria. Una vez más, la industria depende del precio de la energía. En la medida en que seamos competitivos con otros mercados en el precio de la energía, nuestra industria tendrá futuro, si no, no la tendrá. Desde luego, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz no son buenas noticias para la industria europea, no lo son para la italiana, no son para la alemana, tampoco lo son para la española, con lo cual esto afecta a los puestos de trabajo. Es verdad que el turismo, una vez más, por todo, la historia también nos dice que cuando hay un conflicto en la zona, que ahora mismo lo hay, muchas personas cambian el lugar de destino, con lo cual yo creo que esa parte va a ir bien. Y luego la apuesta que nosotros hagamos por la tecnología. Ahí yo creo que en la medida en que nosotros sigamos apostando, o este gobierno o el que venga apueste por los centros de datos, eso será importante. Todo el tema de la vivienda, pues nos guste o no nos guste, y a mí me gusta, cuanta más vivienda se construye, más puestos de trabajo se crean y más riqueza se crea. Es decir, yo tengo a veces discusiones si esto es un problema de oferta o es un problema de demanda. Claramente es un problema de oferta, no hay oferta suficiente para la vivienda que se podría construir, y ahí tiene que ver mucho, bueno, pues la administración y la burocracia, ¿no? Es decir, suelo para construir físicamente existe, no es un suelo especial. Aquí tenemos algún especialista en suelo, como Juanjo, y él podrá decir que suelo hay, lo que pasa es que no está transformado para construir encima, ¿no? Y luego tenemos pues esas restricciones, la energía, una vez más. No me resisto a poner encima de la mesa algunas cosas que no aparecen en el libro, pero podían aparecer, como son las confederaciones hidrográficas, que son responsables de los retrasos que hay en nuestro país en la construcción de vivienda en muchos sitios y de infraestructuras, que es uno de los lugares más opacos que existe en la administración española, sin control, sin posibilidad muchas veces de hablar con ellos directamente. Y al final, si tú eres consciente de que eso crea empleo, que eso crea riqueza y que eso crea futuro, bueno, pues haces como se está haciendo en la Comunidad de Madrid, que tenemos aquí al viceconsejero de la materia, José María, que es el plan Vive, etcétera, que es ir construyendo vivienda para esa demanda que tenemos la suerte de tener en Madrid. No es suerte, eso que está con nosotros Esperanza Aguirre es responsable de que Madrid sea un foco de atracción, de empleo, de inversión desde hace muchísimos años, ¿no? Y eso, yo te doy las gracias siempre que puedo, pero ahora también aprovecho para dártelas. Todos muy agradecidos. No, yo quería hablar de Madrid. Está Esperanza Aguirre, con la cual estuve ayer en el partido de fútbol, y Esperanza Aguirre fue la primera Isabel Díaz Ayuso, y la señora Díaz Ayuso es la segunda Esperanza Aguirre, ¿no? En fin, ¿el modelo madrileño es exportable al gobierno de España? Yo creo que absolutamente sí. Esto es un éxito sin precedentes que inició Esperanza Aguirre. Isabel Díaz Ayuso pues lo está haciendo bien, lo siguiente, pero quien puso la primera piedra
y los primeros ideales liberales al frente de la economía madrileña, y quien ha permitido este gran boom, que luego ha implementado hasta el infinito Isabel Díaz Ayuso, fue Esperanza Aguirre. ¿Es perfectamente posible implementar esas políticas a nivel nacional? O mejor dicho, ¿se atreverá el Partido Popular a implementarlas a nivel nacional? Muchas de las decisiones que se tomaron en su momento en la Comunidad de Madrid, que al final iban encaminadas a incrementar la libertad, estamos hablando de libertad y de atracción de inversiones, han sido trasladadas a muchas comunidades autónomas en impuestos y en medidas que se han ido tomando, ¿no? Y desde luego el modelo que se llama de la Comunidad de Madrid, que algún amigo nuestro pues lo ha puesto por escrito, ¿no? Diego Sánchez de la Cruz, que incluso lo ha presentado en Italia y en otros sitios, está teniendo un éxito. Pero es verdad que muchas veces lo que le falta a otras comunidades autónomas y a otros lugares para implantar estas políticas de liberalismo y de apertura es los madrileños, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es un madrileño? Pues un madrileño es alguien que viene de cualquier lado y se siente donde está. Y eso, muchas veces, cuando sales de Madrid no te lo encuentras, porque ahí tienes los verdaderos... En la Comunidad Valenciana no hay muchos madrileños y se hizo. En Andalucía, de alguna manera, cuanta no hay más muchos libertad, madrileños mejor. y se está haciendo. Es decir, yo creo que Esperanza Aguirre ha sido un faro para todos los que vinieron Sin duda. Después, ¿no? Sin duda. ¿Y tú qué crees? Totalmente. A lo mejor a ti te toca ser el modelo, ministro el de Hacienda o de Economía o gobernador del Banco de España. El modelo de Madrid. O te hacen presidente de una... Sí, bueno, ya llevamos aquí. De Telefónica. Sí. No me pongas en problemas. Pero el... de Indra. Es que luego me dicen, Perdón, me dicen que me desato. ¿Qué estábamos hablando? El modelo de Madrid. El modelo de Madrid lo que tiene, lo más importante, es que no es un modelo para Madrid que excluya a nadie ni a nada. Y por lo tanto, el modelo de Madrid se puede implementar en toda España y se puede implementar en toda Europa sin el más mínimo problema. Lo que hace falta es el convencimiento por parte de los políticos regionales y autonómicos de recordarle a la gente que la libertad es lo mejor, que no les vas a proteger haciendo que su vivienda sea más inasequible, no les vas a proteger haciendo que sea más difícil montar una empresa, que la manera de proteger, la manera de crear riqueza y de reducir la pobreza es la libertad, es defender la libertad sin tapujos, defender la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de expresión, tan importante, y la apertura en general. Y entonces, una vez que te das cuenta de eso, en España, lo hemos visto, lo acabas de contar tú, cómo en algunas regiones, simplemente con empezar a levantar la bota del cuello de los ciudadanos y de las empresas, renace, empieza a crecer. Andalucía es un caso paradigmático. Mira, fue bajar los impuestos, claro, y dispararse. Y sobre todo, después de 38 años de socialismo. Es que el socialismo en Andalucía gobernó más años que Franco España. Sí. Que es un dato que lo dice todo, cuidado. Aterrador, Pero a los andaluces les está gustando la libertad, Sí, hombre, pero es que en el momento que van a revalidar a Juanma Moreno, en el momento en el que tú de calle, ¿no? El gran problema de muchas de las comunidades autónomas que sufrían el socialismo es que la gente se acostumbraba a tener capataces de la administración pública que se presentaban en tu empresa a decirte qué, cómo, cuándo y a qué hora tienes que hacer las cosas sin haber apoyado de ninguna manera. Y que entonces, en el momento en el que la administración pasa de ser una administración que se dedica a frenar a ser una administración que se dedica a facilitar, ¿qué os voy a contar aquí a todos los que estáis, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Pues empieza a aumentar la riqueza y a reducirse la pobreza. Pero claro, el socialismo no busca el progreso, busca el control. Y por lo tanto necesita crear pobres. Así que... Y luego una cosa buena que tiene Madrid es que no se queda toda la riqueza dentro, sino que la esparce en todo el territorio que rodea a Madrid. Y ese bienestar que produce Madrid está alcanzando a muchas de las provincias limítrofes con Madrid, que además tienen muy buenas comunicaciones con Madrid. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo, yo lo veo en el Reino Unido con Londres, que Londres sí que es como un foco de atracción, que todo lo que hay alrededor de Londres prácticamente no existe.
Aquí sí que el modelo de Madrid permite que en torno a Madrid esa riqueza se vaya generando, lo que es además muy inclusivo, porque al final, y es muy contagioso, porque muchas veces lo que la gente te dice es: yo quiero que se haga aquí como se ha hecho en Madrid. Y es que esa es la fórmula, es como se hace el liberalismo la madrileña, que se llama el madrileño. Te lo dicen en Baleares, en Andalucía, todos quieren un Ayuso, antes una Esperanza Aguirre, todos dicen... Luego hay excepciones, hay lugares de España donde no, bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿sabes? Todo es posible también. Y hablando de economía y geoestrategia, Sánchez lo que ha hecho es lo contrario de lo que hace la gente práctica, ¿no? Es decir, tú te unes al que es más poderoso a ti para chupar un poquito del más poderoso, para aprender de él y para enriquecerte gracias a él. Nosotros nos hemos enfrentado a Estados Unidos, la primera superpotencia, más superpotencia que nunca, por mucho que China esté en auge. Nos hemos enfrentado al gran país de las tecnologías, de la ciberseguridad, que es Israel, y nos hemos hecho amigos de China, que es una dictadura salvaje que ejecuta todos los años a 10.000 personas. Nos hemos asociado con Rusia, como tú muy bien has relatado, y los medios no lo contamos del todo bien. Somos íntimos amigos de la narcodictadura venezolana. ¿Eso cómo nos puede pasar factura, digo, a efectos prácticos, a efectos de la cesta de la compra, de la riqueza de este país? Hombre, el listado de naciones con las que nos hemos enemistado en estos y Argelia, años, por cierto, que lo habéis citado antes. Pero os olvidáis de Argentina también. Nos peleamos con Milei. Y parece que Argentina no va tan mal, ¿verdad? Creo que tiene materias primas. Después de estos 2 años, yo creo que va a hacer ya. Uno ve los resultados tanto los en el papel como en la realidad, y nadie puede negar que Argentina tiene un despertar distinto. Nos peleamos también con Argelia, como lo has comentado tú. Lo de Israel es muy difícil de creer, si no es porque este gobierno es antisemita, claramente. O sea, el antisemitismo de este gobierno es patético, ¿no? Porque una serie de acuerdos que teníamos en materia de seguridad estratégica y en armamento, que iban a ayudar a la industria del armamento español a desarrollar algunos productos muy importantes que necesitamos, se rompieron de la noche a la mañana, justo antes, creo que fue el día anterior, que se firmase la paz de Gaza, con lo cual uno ve que eso era algo político, no era real. Lo de Estados Unidos, pues es verdad que son dos personas que desde el punto de vista de la conducta, de lo que yo llamo la geoeconomía de la conducta, se han encontrado uno y otro. Es decir, yo creo que a Trump le encanta hablar de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez de Trump. El número de veces que habla Donald Trump de Pedro Sánchez. Exacto, sí, claro. Pero son más, cada vez más. Es una frente a 1000. Pero bueno, ahí claramente hay, como diría, hay algo, ¿sabes? Hay una relación. Efectivamente, nuestra reacción con respecto al tema de los fosfatos en el Sáhara también es rara. Con Marruecos, la relación nuestra con Marruecos también es extraña, es decir, es una relación donde yo no veo, desde luego, que recibamos el respeto que nosotros damos a Marruecos. Esa es mi sensación. Y luego elegimos también, como digo yo, las fotos para hacernos distintos. Esa foto, creo que era de la OTAN, donde nuestro presidente sale ahí al final, pues tampoco, un poco me recordó a cuando Zapatero no se quiso levantar delante de la bandera de los Estados Unidos. De todos estos países que yo he citado, el que tiene mejor memoria es Estados Unidos. Cuando se falta respeto a los Estados Unidos, esto no se olvida. Pero Trump es especialmente vengativo. Pero es verdad que Trump ha dicho que una cosa somos los españoles y otra cosa son los dirigentes de España, ¿no? Pero yo esta mañana también lo defendía hablando del libro. La clave es el atlantismo, ¿no? Nosotros pertenecemos a un espacio que es el Atlántico, que se compone, entre otras cosas, entre Estados Unidos, Europa, y ahí está también Canadá, y ese es el espacio donde nosotros nos tenemos que mover junto con Latinoamérica. Todo lo que sea salirnos de este espacio, esto que está haciendo el gobierno con China no tiene aliados, China tiene solamente clientes y tiene deudores, pero no tiene aliados. China en su estructura estratégica viene en uno de los casos desde la época, no voy a decir, desde Confucio. China es China y lo demás es secundario. Y además es un respeto bastante ajustado, es decir, no es mucho respeto. Es decir, tanto los escritos de Confucio
donde se habla de China como centro del universo, centro de la Tierra, como en los escritos del Partido Comunista Chino, que Xi Jinping escribe su gobierno en el plan estratégico, deja claro lo que es China y lo que es los demás, ¿no? Sí que ha puesto el ojo claramente China en España. España le parece, yo creo que un país facilón, eso lo estamos poniendo facilón. Xi Jinping, lo digo en el libro, Xi Jinping fue mochilero en Madrid. Eso lo sabía. Cuando se le entregó la llave de oro de la ciudad de Madrid cuando vino, en una de las conversaciones que tuvimos nos dijo que había sido mochilero en la ciudad de Madrid, y él sabe perfectamente lo que somos nosotros, ¿no? Es decir, no se lo han contado. Entonces, claramente el apetito de China por España es real. Es decir, si se lo ponemos fácil, lo va a hacer, que básicamente es comprando empresas. Han comprado alguna mina en Galicia. China compra muchas cosas sin darnos cuenta, y con esto, para no irme, China compró una empresa en Alemania en el año 2012 que hacía motores para drones. Esos son los motores que llevan los drones que están bombardeando Ucrania, utilizan ese motor que se hizo por una empresa alemana y se vendió a China en el año 2012. Entonces, China la hemos dejado tomar posiciones en Europa, está en muchos sitios en la relación con nosotros, y bueno, Rusia lo mismo. Es decir, nosotros, además de comprar, como he dicho, uranio, gas y no sé si petróleo, yo creo que indirectamente... No, petróleo también. Petróleo a veces se lo compramos directamente, a veces se lo compramos a través de la India refinados. Y de Marruecos. Turquía. No, Turquía. A Marruecos le compramos petróleo, que todo el mundo sabe que Marruecos tiene unas instalaciones petrolíferas brutales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que desde el punto de vista geoeconómico las decisiones que hemos tomado los últimos años son negativas. Y una pena, porque estamos en un lugar estratégico muy bueno, como se ha demostrado hace unos días cuando nos han pedido ayuda a nuestros aliados para utilizar las bases de Morón, ¿no? Es decir... ¿Que las han utilizado? Sí. Por supuesto, y las han utilizado con permiso del gobierno de España, hasta que les han pillado, ¿sabes? Bueno, y las siguen utilizando sin permiso del gobierno de España, pero las siguen utilizando. Pero bueno, eso es lo que hay. Dani. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por añadir alguna cosa, yo creo que es muy importante entender que la decisión del gobierno de Sánchez de orientar su amistad estratégica hacia China tiene un objetivo interno y político, que es el de permanecer en el poder. Pero claramente nosotros tenemos que ser conscientes de que la pérdida de confianza con Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos no es la administración Trump, es Estados Unidos como sistema. Estados Unidos y de Israel es algo que tiene que ser una prioridad del próximo gobierno, o sea, recomponer eso. Yo me paso el día, al que me escucha, diciéndole que tienen que recomponer las relaciones con Estados Unidos para que no se perciba que el gobierno de España, gane quien gane, es adversario. ¿Por qué? Porque, claro, China es muy cómoda para los políticos. ¿Por qué? Porque los chinos, China, maravilloso, dice: no, usted no cambie sus regulaciones, usted no cambie sus impuestos, usted no cambie su legislación laboral, para nada, usted adelante, siga poniéndose palos en las ruedas a sus empresas, no hay ningún problema. Porque me lo voy a quedar todo. Claro. Yo te lo vendo. Soy feliz. Claro, entonces, para China, España es la punta de lanza para entrar en la Unión Europea. Por tecnología, por posición geoestratégica y por posición en cuanto a... Y la recuperación de las relaciones con Estados Unidos para el PP será fácil. Lo digo porque Cuca Gamarra manifestó su apoyo a Kamala Harris en plena campaña electoral y luego resultó que ganó Trump, ¿no? Una cosa fastuosa. Y luego resultó que alguno quería que le invitasen a la toma de posesión de Donald Trump, y eso me lo conozco bien por otras razones, me lo conozco muy bien. Y le dijeron, bueno, si quieres venir no te vamos a invitar, si quieres venir tienes que pagar $120.000, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Porque claro, eso... Bueno, yo creo que varios factores. A ver, yo creo que los americanos tenían memoria con Zapatero y no sé si con Cuca Gamarra tendrán memoria. No, desafortunadamente, mira, hay una cosa. El presidente Trump tiene dos cosas. Una, cero tolerancia a el floriteo y el palabrerío. Y la segunda es que se acuerda de todo. Se acuerda de todo el mundo, se acuerda de un periodista que le dijo en el año 2000 que no sé qué, y dijo tú, es muy importante.
una vez que tenemos en cuenta eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que siempre ha sido la posición... Esto ha sido... Esto ha sido... ¿Ya? ¿Se me oye? Esto ha sido Tezanos. Marlaska. El Partido Popular siempre tiene que seguir la política que seguía Aznar y que ha seguido el Partido Popular casi, que es la de nunca tomar partido por ninguno de los candidatos a presidente de Estados Unidos. Eso es la más importante. Entonces, eso es lo más importante. Lo segundo, tiene que tener una posición con Estados Unidos y con Israel que sea de Estado, no una posición de gobierno. Y lo más importante es que soy yo, voy a callar ya, este momentazo. Entonces, ¿soy yo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso. Entonces, es muy importante que recompongamos las relaciones porque España no tiene ninguna posibilidad de ganar en una alianza estratégica con China, con Rusia y con Irán. ¿Por qué? Porque esos son regímenes que son extractivos. Van a un sitio, se llevan las cosas, se quedan para ellos. La posición en Groenlandia, la posición en Nicaragua, la posición en Venezuela, etcétera, etcétera, es la de entrar, quitarte cosas y para ellos. Esto es incuestionable. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que tenemos una oportunidad y un riesgo. Eso no significa que no se coopere y que no se comercie con China y con los países que sea, eso es otra cosa completamente distinta. Pero como estrategia tenemos que darnos cuenta que la posición aparentemente diplomática y buenista que tiene China tiene solamente un objetivo, que es el de extraer y chupar y volver. Es un sistema que funciona exactamente igual que una tribu vikinga. Y no pasa nada, pero hay que ser consciente de ello, ¿no? Yo siempre digo que yo creo que el mío funciona. Yo creo que lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los coches eléctricos chinos, que los estamos financiando con fondos europeos... Esto es la bomba. Eso es la bomba. O sea, nos estamos cargando... Igual era yo, ya, fíjate. Eso es que tenemos que ir terminando. Que nos estemos cargando nuestra industria del automóvil con fondos europeos, los Next Generation, comprando coches que se fabrican en China, esto es la pera. Es que tú vas ahora por Madrid, por cualquier ciudad española, antes veías Renault, Peugeot, coches alemanes, ahora son todos coches chinos. BYD, eso es. Sí, no, BYD, ojalá solo fuera BYD. Sí. Es decir, yo creo que estamos pulverizando la industria automovilística. Nos pasó lo mismo con los paneles solares, nos está pasando lo mismo con las baterías y además siempre China se queda con la parte clave, ¿no? Es decir, uno de los mercados que tiene copado China es el de los imanes. Sin imanes no hay baterías. Y eso, así, por supuesto, tierras raras, por supuesto, litio, el litio de todo el mundo, se está quedando con el litio de todo el mundo, de Australia, de Latinoamérica, es decir, y delante de nuestras narices. Entonces, independientemente de... Pero bueno, también se queda con el sistema de grabación de los terroristas, que se lo adjudicamos a una empresa china también, Huawei. Pero es que también contratamos las pulseritas, se las quitamos a Israel, que funcionan. OK Diario, sí. Efectivamente. Y las pulseritas para evitar el tema del maltrato, las compramos en China y no funcionan. Es decir, la política que estamos siguiendo, yo diría en toda Europa, pero España sobre todo, con respecto al acercamiento China como socio industrial, socio tecnológico, que nunca va a ser socio, es de demolición total. Y no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Y ellos lo hacen silenciosamente, sin que te des cuenta, pero así estamos. Es un problema. Pues nada más, muchas gracias. Sois brillantes los dos, pero además hacéis que la economía, que es farragosa, se entienda para el gran público. Y eso es un milagro.
y eso hace también que los dos tengáis posibilidades de ser algo en el próximo gobierno de España, que espero que llegue lo más pronto posible. Pues nada más, muchas gracias, enhorabuena José Luis, enhorabuena a los dos, porque hacéis fácil algo tan farragoso como la economía.